quiero retomar el tema con el que abríamos el programa, las elecciones en México, esa mayoría calificada con la que va a contar la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, 380 diputados, 88 senadores y 24 gobernaciones. Al obtener la mayoría de los escaños en ambas cámaras, no tendrían impedimento para modificar leyes e incluso la Constitución. Manuel Díaz, analista político y columnista, está con nosotros. Señor Díaz, bienvenido, qué bueno retomarle. Muchas gracias. Tuvimos un problema de luz, pero feliz de estar con ustedes nuevamente. No se preocupe, gracias a usted por el tiempo. Yo creo que retomemos la pregunta que le hacía. Hay quien señala ya que esto puede convertirse en una dictadura parlamentaria. Sí, y no solo parlamentaria, también va a tener la facultad de nombrar al ministro que necesita para lograr la mayoría en el Poder Judicial, la futura presidenta Sheinbaum. Y esto nos tiene que preocupar incluso a ellos. Yo creo que el poder absoluto a cualquier espanta. Fue contundente el voto y la voluntad de la gente, eso no se puede discutir, pero el que tenga mayoría en las cámaras, ¿por qué 2 senadores en la Cámara de Senadores que le hacen falta? Con que falten 2 de la oposición, con que 2 se vendan, con cualquier cosa lo tienen, prácticamente le da poderes ilimitados. Y si con esto estamos viendo que ya está quitándole poder a los organismos autónomos, que no nombran a los consejeros del Instituto de Transparencia e Información, que no quieren dialogar con absolutamente nadie ni cambiarle una sola coma a las leyes que se pasan desde el Ejecutivo, pues nos pone muy nerviosos y los mercados están reaccionando, los negocios están reaccionando y la gente está verdaderamente preocupada y no sin razón. Hay motivos porque llevan 6 años gobernando para saber que no dialogan y que tratan de imponer su voluntad sin consultar expertos siquiera. ¿Usted cree o no cree usted que puede haber una diferencia entre Sheinbaum y López Obrador? Pues nosotros lo que creemos son en sus palabras, y ha dicho que ella viene a ser un segundo piso de la transformación, ha sido clara y enfática y no nos ha dejado ningún lugar a duda porque incluso han mandado las iniciativas y el primer día el presidente anunció que se iba a reunir con ella para implementar antes de que salga esta serie de reformas que incluyen todo tipo de poder, por ejemplo, amnistía. Por ejemplo, revocación de mandato, le quiere poner la pistola en la 100, quiere hacerla vinculante, quiere poderla correr con el 30% de los votos. Son cosas muy preocupantes que se ven en los peores regímenes autoritarios. Sí, es cierto que Claudia Sheinbaum tuvo un discurso conciliador, sí es cierto que ya mandó una señal muy importante al ratificar al secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que es una persona moderada, pero también Andrés Manuel dijo lo mismo cuando empezó su mandato, hizo todo lo contrario. No es que, no es que la palabra tenga un peso específico, digamos, en este tiempo de López Obrador. No es que cuando dice algo lo ha cumplido al pie de la letra y el temor es que pase exactamente lo mismo con la señora Sheinbaum. Correcto. Tenemos ese antecedente. Ya, yo entiendo que hay gente que se espanta, yo entiendo que en la oposición hay discursos totalmente irracionales. Aquí no son discursos, aquí son palabras puestas en tinta y en papel que se han pasado y se han presentado ya como iniciativas de ley que nos ponen a temblar y nos tienen nerviosos. Por supuesto que el beneficio de la duda y apoyarle en las cosas buenas que tiene, claro, se le va a dar. Tiene un gran programa, por ejemplo, de infraestructura, que lo hizo una empresaria muy conocida, Altagracia García, que es una mujer de primer nivel, pero todo lo que presentaron, carece de credibilidad. Claro. Y esa es nuestra preocupación. Claro, y cuando usted señala nos pone a temblar, uno piensa en esos 30 días que el presidente López Obrador va a tener con ese Congreso. Porque el Congreso se juramenta el 1 de septiembre y la presidenta el 1 de octubre. López Correcto. Obrador estará un mes con ese Congreso y como le conocemos de alguna manera y él quiere dejar una huella en la historia política de México, adelantará las reformas que pueda, porque no se va a ir con ese no que le dieron. Y más que conocer a López Obrador, conocemos a sus casi 400 incondicionales
que tiene como congresistas. Aquí el grave problema es ese, es que nadie se atreve a decir que no, porque ha sido un presidente muy vengativo. O te ha destruido mediáticamente, como lo hizo con la presidenta de Mexicanos Unidos contra la corrupción por exhibir a sus hijos, o que le quitó incluso la pensión del marido, a ese nivel ha llegado, o lo hace a través de negocios sospechosos que se le empiezan a asignar a sus familiares y a sus conocidos, y donde pone cerca a varios legisladores. Entonces, no tenemos mucho para dónde hacernos como sociedad civil, queremos darle el beneficio de la duda, pero desafortunadamente hoy lo conocemos no solo en discurso, lo conocemos en hechos. Si yo le escucho, señor Díaz, obligatoriamente tengo que preguntarle pues, ¿qué tiene México por delante, no? A su entender, porque si lo escucho e interpreto, pues lo que viene no es nada fácil. Es decir, no es un horizonte claro el que estamos teniendo por delante. Bueno, puede pasar que la doctora Claudia Sheinbaum tome el camino del autoritarismo, que ese es nuestro mayor miedo, y simple y sencillamente se dedique a imponer lo que ellos piensan que es lo mejor para la patria. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien hace cosas, pero lo hemos visto en otros países, que hacen cosas que resultan un desastre y no son capaces de asumir y corregir su responsabilidad. El otro camino con este poder absoluto que se le dio y que va a tener, indiscutiblemente, mañana voy a publicar una columna que se llama La Todopoderosa, va a tener también una elección. Y su elección personal va a ser tratar de dialogar, tratar de buscar contrapesos, tratar de escuchar a la sociedad civil, tratar de fortalecer estas instituciones y estos otros dos poderes que están muy debilitados mediáticamente y en los hechos, para que verdaderamente retomemos la república y el camino de la democracia. Pero desafortunadamente el poder absoluto que se le dio, pues depende de ella. Y cuando depende de una sola persona, la megalomanía, el ego, se sube, y ya lo hemos visto en muchos países. Ya lo hemos visto. Claro, bueno, cada quien decide cómo quiere pasar a la historia. Ahora, señor Díaz, ¿por qué se ha hecho tan difícil dialogar? ¿Por qué se ha hecho tan difícil entender que los países se construyen sobre diálogo y acuerdos? Donde no hay acuerdos ni diálogos políticos, los países se polarizan. Y usted lo ha dicho 2 veces. Ya hemos visto otros países y hemos visto lo que pasa. Sí, aquí sí tengo que ser correcto en lo que voy a decir. También tenemos una oposición bastante mala, unos líderes del partido totalmente totalitarios también, que no escuchan sus voces ni incluso al interior de sus partidos opositores. Tenemos muy poco diálogo porque desafortunadamente se vuelven estas guerras mediáticas donde pareciera más que queremos tener la razón, no en cuanto al argumento, sino en cuanto a si es bueno o es malo el presidente. Hemos llegado a un bajísimo nivel de debate, y en prácticamente todas las áreas de energética, comercio exterior, infraestructura, pues es el que más grita y no el que mejor argumenta. Y es muy lamentable lo que nos ha pasado como sociedad, y yo sí espero que podamos ser un poco más sensibles y más sensatos en estos próximos 6 años que van a gobernar, y como oposición tenemos que ser mejor oposición, claro, y tender esos puentes para que se logren cosas en beneficio de la gente. Bueno, fíjese una cosa que no hemos visto y que uno esperaría como reacción lógica al resultado electoral. Es decir, se creó una expectativa grande de la coalición formada por el PAN, el PRI y el PRD. ¿No tendrían que haber renunciado los presidentes de cada partido ante, digamos, la debacle que ocurrió como resultado de esta coalición? Y cuando además a las 6 cerraron las urnas y a las 6:05 de la tarde se estaban dando ganadores. No solo deberían renunciar y ofrecer una disculpa pública al pueblo de México. Deberíamos enjuiciarlos y meterlos a la cárcel porque hicieron muchos acuerdos públicos que son perfectamente ilegales, una cantidad de negocios, hay candidaturas que vendieron al mejor postor y hay testimonios muy claros de que así lo hicieron. Son verdaderamente un lastre para el país, y por eso también a veces yo entiendo a la presidencia que se niega a cualquier tipo de diálogo. Los tiene quizás sumisos, porque muchas veces como sociedad no entendemos cuál es la función que tiene. Eso no significa que los militantes de estos partidos que han trabajado, que se han roto todo y han dejado el alma porque lleguen las propuestas, porque lleguen las elecciones, tengan alguna culpa. Aquí hay un problema de dirigencias, y para muestra
Basta la excandidata que tuvimos en la oposición por el Estado de México, Alejandra del Moral, que a la primera de cambio se fue con Claudia Sheinbaum, traicionando a todos los que trabajamos en su campaña en cuerpo y alma, sin ningún recurso de nadie más que de nuestro corazón por un mejor país. Pues quiero agradecer a Manuel Díaz, analista político, columnista. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Un gusto tenerlo siempre. No, es un placer estar siempre con ustedes. Gracias.